Ok, primero que nada, ¿en qué va a consistir el algoritmo de unificación? Este algoritmo va a estar pues fundado por el algoritmo de sustitución. Ahora, lo que queremos en el caso de unificación es tener dos cláusulas, ya sea simples o complejas, y poder determinar si hay alguna manera de hacer que sean equivalentes, que sean iguales. Ahora, cuando digo encontrar alguna manera, pues me estoy refiriendo a alguna sustitución. Estamos buscando cuáles son aquellas sustituciones que van a permitir que pues dos elementos sean iguales. Entonces, en los casos más, este algoritmo es exactamente el que vamos a necesitar para poder resolver a las consultas que nos esté poniendo el usuario. Como mencionábamos, los dos casos son básicamente uno, que nos digan si se cumple todo en nuestra base de conocimientos para decir que un cierto hecho es verdadero. Y en ese caso, pues necesitamos unificar, ver si todos los elementos en las precondiciones o en las metas, como se les llama aquí, se pueden unificar realizando sustituciones con algún otro elemento que ya esté en la base de conocimientos. Entonces la respuesta tendría que ser si sí se pudo unificar o no se pudo unificar, sería verdadero o falso, y eso ya nos dice si el hecho lo vamos a considerar verdadero o falso. La otra opción decía que es tener variables libres, y entonces lo que queremos encontrar son todas aquellas sustituciones tales que hacen que ese hecho pueda ser verdadero. Entonces, en el algoritmo de unificación es donde vamos a estar buscando cuáles son aquellas sustituciones que nos van a permitir verificar estos hechos. Y mencionaba entonces que aquí vamos a tener algunos casos bastante peculiares para el lenguaje de programación. Entonces, primero, ¿cuáles van a ser nuestros casos base? Quiero regresarme de momento a lo que teníamos en nuestro algoritmo de sustitución. Aquí estaba en la versión teórica, ¿no? Entonces teníamos simplemente el no por el no, el sí por el sí. Cuando podíamos sustituir alguna variable por el término que estábamos indicando precisamente, o cuando no estaba esta variable en la de afuera, entonces podíamos copiar simplemente lo que ya teníamos. Y entonces teníamos también este tipo de notas como la que teníamos por acá, de que había restricciones, ¿no? Y no debía de estar entre las variables que iba a sustituir, y si no teníamos que realizar algún tipo de renombrado. Entonces por detrás Prolog va a tener que jugar con estas reglas. Vamos a ver si le tienen algo como por acá. Okay. Y en algunas se va a tomar algunas libertades. Entonces lo primero es que si término 1 y término 2 son constantes, por ejemplo una A con una A, se van a unificar si y solo si son la misma constante. Entonces aquí no puede haber una sustitución que haga que una A sea igual a una B. Esas ya están fijas. Si term 1 es una variable y term 2 es un término cualquiera, se unifican y se realiza la asignación. Entonces aquí lo que está diciendo es que si esta es una variable y este es lo que sea, automáticamente ya está diciendo que se va a realizar esta asignación. Esta sustitución ya me resuelve el problema. Y aquí es donde va a haber una diferencia. Dice que no hay excepciones. Acá, regresando otra vez a nuestros casos, pues sí veíamos que existen casos diferentes. Si X está aquí o no está, en este otro caso, pues simple y sencillamente lo va a asignar tal cual. Y eso va a tener algunas consecuencias. Luego tenemos la regla simétrica, que es que si term 2 es una variable y term 1 es un término cualquiera, se van a unificar realizando la asignación term 2 igual a term 1. Si ambas son variables, pues simplemente decimos que son iguales. Ahora, vamos a tener también los casos recursivos para cuando tenemos algo más complejo. Si term 1 y term 2 son términos complejos, se unifican si y solo si tienen el mismo functor, o sea, es como el mismo nombre de la función o del predicado, y la misma aridad, es decir, número de parámetros. Lo siguiente es que aquí es donde se va a aplicar la recursión. Todos sus argumentos correspondientes se unifican, es decir, vamos a tratar de encontrar sustituciones que permitan hacerlos
bueno, asignables o equivalentes. Y por último, las asignaciones a variables son compatibles. Si de repente dijimos, ay, estos sí se unifican entre sí, pero luego ya los otros argumentos proponen otras asignaciones, entonces ya vamos a estar hablando de una incompatibilidad. Digamos que en un lado dijeron que x era igual a a y en otro argumento sale que x es igual a b, entonces ya no va a funcionar cuando vengamos aquí de regreso. El otro caso dice, dos términos se unifican si y solo si se unifican en alguno de los casos anteriores. Esto lo que nos está diciendo es, va a eliminar cualquier otra posibilidad y eso nos va a permitir tener un algoritmo ya perfectamente bien definido. Y aquí abajo vamos a ver ejemplos de lo que estamos mencionando acá, para que no quede como flotando en el aire, ¿no? Entonces, este de acá arriba es la unificación estilo Prolog. Y lo que vemos es precisamente ya directamente un caso más complejo. Aquí tenemos dos símbolos complejos, entonces primero tienen que tener el mismo nombre. Se cumple, entonces ahora tenemos que aplicarlo recursivamente a los argumentos. En este caso, del lado izquierdo tenemos un término. De este lado tenemos una variable, entonces por la regla número 2, automáticamente vamos a decir que x se vuelve s de g. Y de este lado tenemos una variable y que automáticamente, por la regla número 1, va a quedarle asignado el término t de x. Ahora, recordemos que la x, en el caso anterior, ya había quedado asignada a s de g, entonces esta x también se va a sustituir por s de g, y así es como nos quedan ya las sustituciones finales para que este término, digamos que se pudo unificar con el término del lado derecho. Y observen que este es entonces un tipo de consulta y este vendría a ser el resultado de la consulta. Bueno, estos son símbolos nada más, por ejemplo, entonces esto no podríamos interpretarlo como algo en inteligencia artificial, ¿no? Simplemente probamos cómo funciona el algoritmo. Al ratito vamos a ver unas donde estos símbolos ya tengan significado. Ahora, este otro operador simplemente es la negación de este. Y lo que va a hacer es preguntar si este no unifica con este. Como este sí unifica con este, por eso obtenemos aquí un falso. Si le quitan aquí la barrita de negación, entonces lo que van a obtener es un true. Bueno, ahora sí vamos a ver cuál es la diferencia, que tanto les he estado mencionando, entre la unificación estándar que habríamos tenido en lógica de predicados y la unificación versión Prolog. Observemos que por la regla número 2, si aquí tenemos una variable, dice term 2 es una variable. Okay. Entonces, se realiza la asignación automáticamente, no verifica nada. Eso quiere decir entonces que x es igual a padre de x, o sea, x es su propio papá. Prolog lo permite, pero lógica de predicados nos dice que esto no tiene sentido. Entonces, la unificación estándar también se puede llegar a calcular en Prolog, aunque este es como más eficiente computacionalmente. Entonces, este es como solamente si ustedes de verdad quieren revisar esto. Es bastante más larga, de hecho hasta el nombre de la función, observen que es más latoso de escribir. Unify with occurs check. Aquí sí va a revisar si esta variable está apareciendo en el término que estoy tratando de asignarle y entonces ya me va a decir que esto no se puede unificar. Entonces, bueno, nada más hay que tener cuidado al momento de hacer nuestras definiciones, de preferencia que no vayamos a hacer esto, o si lo van a intentar, que sepan muy bien lo que están haciendo. En esta versión que yo tengo de SweetProlog, esto fue lo que pasó, simplemente la asignó y la dejó indicada. Hay otras versiones que aquí les va a salir un Stack Overflow al estilo de Java, diciendo que esto quedó completamente recursivo uno delante del otro y bueno, pueden ocurrir todo tipo de locuras, ¿no? Entonces, por lo general, insisto, Prolog no realiza esta verificación de checar si la variable aparece de este lado por cuestiones de eficiencia. De por sí vamos a ver que se tarda bastante en resolver los problemas. Si no lo checan ustedes a mano, entonces aquí pueden ocurrir todo tipo de cosas extrañas. Y en la siguiente sección vamos a ver ahora sí un ejemplo aplicado a inteligencia artificial.